El Cerro de Montevideo, ¿es un volcán apagado? La respuesta rápida y rigurosamente científica es no. El Cerro de Montevideo no es un volcán apagado. De todas maneras, esta pregunta puede permitir precisar algunos conceptos. La confusión que puede originarse y que lleva a que algunas personas pensaran que el cerro es un volcán apagado es su forma cónica, similar a la de muchos volcanes de formación reciente. Para comenzar a aclarar el tema, digamos que hay muchos cerros cónicos, formados de diferentes maneras, y la mayoría no son volcanes apagados. Generalmente se forman por erosión y las rocas más resistentes se erosionan menos, sobresaliendo al cabo de mucho tiempo, digamos millones de años. En estos casos pueden terminar formando cerros. Cuando las rocas resistentes tienen una forma aproximadamente cilíndrica o esférica, los cerros así formados pueden adoptar una forma cónica. Así hay cerros formados a partir de intrusiones graníticas o antiquísimas rocas basálticas. Otros pueden estar constituidos por rocas sedimentarias y metamórficas. Y finalmente hay cerros que son el resultado de procesos volcánicos. Estos últimos, los cerros formados por procesos volcánicos, que adoptan una forma cónica, a menudo adoptan una forma cónica por acumulación de lava, cenizas y piroclastos. Son generalmente relativamente modernos, generalmente de menos de 10 a 20 millones de años, que en geología es muy poco. Ahora hablemos del Cerro de Montevideo. Primeramente, aclaremos que las rocas del cerro son muy antiguas. Han sido datadas y hoy sabemos que tienen unos 2.000 millones de años. Son un tipo de rocas llamadas anfibolitas, constituidas predominantemente por un mineral que se llama anfíbol, para ser más preciso, hornblenda, que es un silicato de aluminio, hierro, magnesio y calcio, con un cierto grado de hidratación. Las anfibolitas del cerro son rocas metamórficas, que quiere decir que se formaron a partir de rocas preexistentes por la acción de la presión y la temperatura. Ello implica que las rocas que las formaron estuvieron enterradas a gran profundidad en algún momento de la historia geológica. Digamos también que el hecho que las rocas anfibolitas del cerro tengan 2.000 millones de años no quiere decir que el relieve cónico que llamamos cerro tenga esa misma edad. Utilizando métodos geomorfológicos, podemos decir que el relieve que llamamos Cerro de Montevideo es bastante más joven. Podemos compararlos con otros cerros del sur de Uruguay, que probablemente se formaron a partir de procesos similares y tienen una edad análoga. En conclusión, podemos decir que las rocas que constituyen el cerro tienen 2.000 millones de años, pero que el relieve propiamente dicho puede tener algunas decenas de millones de años, tal vez 20 o 30 millones. O sea que el relieve, es decir, el cono, es bastante antiguo, algo así como 20 a 30 millones de años, pero las rocas son mucho más antiguas, 100 veces más antiguas, con 2.000 millones de años. Todo esto para explicar cómo se formó el Cerro de Montevideo. Y estos datos nos permiten afirmar que no, el cerro no es un volcán apagado. De todas maneras, hacemos notar en los relieves del Uruguay hay rocas volcánicas, pero son muy antiguas, 100 millones de años o más, pero no se conserva ningún relieve volcánico de esa época. Todos ellos fueron erosionados hace largo tiempo. En la segunda parte voy a tratar de explicar algunos detalles más del cerro, en particular algunas consideraciones más con relación a la geología y a la geomorfología, y también acerca de la evolución histórica de los barrios que se formaron alrededor de este relieve tan característico de Montevideo. Esta segunda parte
es complementaria de mi primera explicación del origen del Cerro de Montevideo, que por supuesto se aplica a otros cerros similares en la costa atlántica. En primer lugar, en esta segunda parte, quiero recordar lo que dijimos antes, que el Cerro de Montevideo está constituido sobre todo por una roca anfibólica, o sea que está compuesto fundamentalmente por anfíboles, de los cuales el más típico y común es la hornblenda. Aclaro que además de anfíboles, los esquistos anfibólicos del cerro tienen otros minerales, como por ejemplo feldespatos, predominantemente cálcicos, que se llaman anortitas, y otros minerales en menor proporción. En segundo lugar, aclaro que tanto las anfibolitas como los esquistos anfibólicos son rocas metamórficas de mediano grado, o sea que sufrieron un metamorfismo medianamente profundo, como podría suceder a una profundidad de algo más de 10 kilómetros, pero que no llegó a niveles de mayor transformación, como puede ser la migmatización o la granitización. Aclaro que la migmatización generalmente es una etapa pregranítica, al que llegan las rocas que van en proceso de granitización, pero no llegan a ese punto. A la vez, vale la pena decir que al igual que otras rocas metamórficas, las rocas anfibólicas tienen un prototipo, o sea, una roca preexistente que proporcionó los minerales para que se formara la roca final. Por definición, el prototipo de las anfibolitas de Montevideo existió hace más de 2.000 millones de años, que es la edad en que fueron datadas las anfibolitas propiamente dichas. A menudo, y es el caso de Montevideo, los prototipos de las rocas anfibólicas son de tipo basáltico, que son rocas volcánicas. Por esa razón, podemos decir que muy probablemente las rocas originales de donde salieron las rocas anfibólicas actuales, luego de muchos procesos de transformación, fueron rocas volcánicas. Claramente, en 2.000 millones de años se produjeron muchos cambios, ascensos y descensos tectónicos del relieve, deformaciones, fusiones parciales y finalmente la consolidación gradual de los procesos de metamorfismo hasta llegar a la situación actual. En el lugar donde está el Cerro de Montevideo probablemente hubo procesos volcánicos hace más de 2.000 millones de años y por supuesto vale la pena aclarar que ignoramos la morfología de la superficie en esa época. De todas maneras reconocemos que en ese momento geológico y geomorfológico pudo existir algún cono volcánico. También podemos estar seguros que luego de ocurrido ese fenómeno posible, esa topografía hipotética fuera seguramente destruida, enterrada, deformada, vuelta a emerger, enterrada, reciclada varias veces. Tal vez se formaron nuevamente conos o cerros mesetiformes, no lo sabemos, pero dada la antigüedad de las rocas, seguramente los relieves se construyeron y deconstruyeron varias decenas de veces. Relato todo esto para tratar de explicar que la geología que podemos observar en la actualidad es la culminación de múltiples procesos sucesivos, que no siempre es posible confirmar a través de los indicios y huellas que pudieron haberse conservado durante tanto tiempo. En el fondo, todo sitio geológico es un misterio, un enigma complejo, y la función de los geólogos es, al igual que pasa en muchos otros aspectos de la vida, resolver estas incógnitas, aunque sea parcialmente, y debo decir que como geólogo pienso y reflexiono que estos desafíos pueden ser uno de los principales encantos de esta disciplina. Por supuesto que la historia del Cerro de Montevideo no termina con la constitución geológica de sus rocas, sino con la ocupación humana que ocurrió mucho tiempo después, tanto en la época en que este lugar estaba habitado por pueblos nativos originarios, y después cuando se produjeron los episodios de colonización, y más recientemente con la evolución que llevó a la formación de barrios urbanos de la ciudad de Montevideo, primero con la denominación de Villa Cosmópolis y más recientemente como la Villa del Cerro. Pero de eso vamos a hablar en una futura presentación.